Bienvenido, soldado. Espero que el vuelo le esté resultando placentero. No, señor. No tengo ninguna queja. Me han hablado maravillas de usted, hijo. Aunque veo en su historial que nunca ha participado en una misión de espionaje. ¿Eso afectará su rendimiento? He sido entrenado para desempeñar cualquier tarea, sea cual sea el campo de batalla. Sería una vergüenza reconocer una flaqueza inexistente. Si ese es el caso, me presentaré. Mi nombre en clave será Capitán Harry, y a partir de ahora solo se podrá comunicar conmigo a través de la frecuencia 140.85. Entendido, capitán. Su misión será la de infiltrarse en la base Proditor, ubicada en el estrecho de Bering. Allí están haciendo experimentos para resucitar un viejo Metal Gear y atacar con su artillería nuclear al territorio ruso. ¿Y por qué involucrarnos en un problema del Kremlin? Porque la base está bajo el mando de un grupo de desertores de la CIA que busca atribuir el ataque a nuestro gobierno, desatando la Tercera Guerra Mundial. Lo siento, señor, pero ¿está usted demente? Perdone, le recuerdo que está hablando con un superior. El problema es que durante nuestra formación, cada vez que los profesores tenían la obligación de hablarnos sobre los Metal Gear, terminaban con los ojos inyectados de terror y sufrimiento. Así que nunca pudimos entender la magnitud de su peligro. Haría cualquier cosa por servir a mi nación, por lo que le imploro que encuentre a alguien mejor capacitado que yo. Tranquilo, es usted exactamente lo que busco. Se supone que le entregaron una mochila antes de abordar el avión, ¿no es cierto? Positivo, señor. En ella está contenida la Biblia para entender la misión que está a punto de empezar. ¿Se refiere a los secretos de Shadow Moses? Efectivamente, no está hojeando un libro usual. Tiene en sus manos el manual más completo jamás escrito. ¿Y por qué nunca oí hablar de esto? Hijo, ese documento pasó mucho tiempo de guerrero en guerrero para recopilar todas sus experiencias en combate. Hoy, por fin está completo. Hemos tomado la decisión de enviar múltiples copias a escuelas militares tanto occidentales como orientales, para que en el futuro nadie más sufra tu misma incertidumbre. Ahora todos sabrán qué hacer antes de enfrentar un Metal Gear. A simple vista, parece un libro increíble, no cabe duda. Es una pena que no pueda entender la mitad de las cosas. Por ejemplo... ¿Quién es este tal Kojima? Le guardamos las primeras 103 páginas a hablar de Hideo Kojima Sensei, el creador de nuestra unidad. Nos pareció interesante contar su historia y el contexto en el cual se crió. Eso ayudaría a entender por qué siempre escoge las misiones más rocambolescas. Está claro. Además tiene un gran gusto por el cine. La Gran Evasión es sin dudas una obra maestra. ¿La ha visto? Un colega mío tenía bajo su mando a un cretino que no entendía nada sobre el séptimo arte. Me quitas una preocupación de encima, hijo. Pues me alegro por usted. Una cosilla insignificante. Supongo que pretende que lea todo esto antes de aterrizar, ¿no es cierto? La mayoría, al menos. Para eso faltan 2 horas, señor. ¿Cómo voy a entender el funcionamiento de un Metal Gear en el mismo tiempo que me demoro desayunando? Por la gloria de Kojima, ¿por qué tarda tanto comiendo? Son viejas costumbres. Pues aliméntese ahora. No podemos perder ni un segundo durante la misión. Sí, lo que diga. ¿Pero podría responder a mi pregunta? Sobre eso, el libro está pensado para leerlo con calma, pues merece la paciencia de los lectores. Sin embargo, puedo hacer una excepción con usted y contarle la historia de alguien que protagonizó una misión similar a la suya. Tampoco sabía absolutamente nada sobre los Metal Gear y de su victoria dependía la paz mundial. No exactamente. Era uno de los mejores en su generación y teníamos claro que el resultado iba a ser el esperado. Súper alentador, no cabe duda. Le digo que se parece a usted porque conforma un ejército de un solo hombre. Espere un momento. ¿No hay nadie esperándome en la pista de aterrizaje? Daba por hecho que sabía que no iba a tener apoyo alguno, y permíteme rectificarle, nunca aterrizará. Hará un salto jalo desde el avión para caer en las inmediaciones de la base. Al menos eso lo controlo. Bastante bien, de hecho. Por favor, cuénteme más sobre esa operación. Perfecto.
Le pondré en situación. Estábamos en mitad de la Guerra Fría. Solo bastaba un pequeño empujón para que Estados Unidos y la Unión Soviética empezaran un conflicto armado. Y este último lo dio. Llegó a los oídos del presidente Kennedy la noticia de que los soviéticos habían montado misiles balísticos de medio alcance en Cuba, punto estratégico sin igual para atacar la Florida. De manera inmediata, rodearon a la mayor de las Antillas con una flota lo suficientemente grande como para privar a los cubanos de su horizonte caribeño. Esto no los intimidó y siguieron con su plan. Ambos bandos se encontraban presos a iniciar una guerra nuclear, pero contra todo pronóstico, después de 13 días de tensas negociaciones, el bando comunista cedió. El público general solo leyó mentiras en los periódicos. La verdadera razón por la que se rindieron fue porque Estados Unidos entregó a Nikolai Stepanovich Sokolov, el ingeniero que convirtió a Yuri Gagarin en el primer cosmonauta de la historia en realizar un vuelo pilotado hacia el espacio exterior. Tras su éxito, Sokolov abandonó el proyecto aeroespacial para confeccionar sofisticadas armas de destrucción masiva. Tal vez, con el ejemplo de Oppenheimer rondando su conciencia, le empezaron a dar miedo sus propias creaciones y pidió asilo a Estados Unidos. Es una pena que no haya disfrutado mucho su libertad, ya que en aquel entonces ya él y su familia permanecían recluidos en la selva de Selinoyarsk, en el suroeste de la URSS. Mi predecesor, el comandante Zero, reunió a Jack de nombre en clave Snake para que se infiltrara en la zona y rescatara a Sokolov. Solo tenía una oportunidad. No podía ser visto ni atrapado por el enemigo. De ninguna manera nuestro gobierno podía verse involucrado. Así dio comienzo la misión virtuosa. Al principio, a Snake no le costó demasiado ser uno más con la maleza. No esperábamos menos del soldado que fue entrenado por DeVos, la mujer que junto a la unidad Cobra condujo a los aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y, por si fuera poco, también estaba del otro lado del micrófono para aconsejarlo. Razvet fue el punto de recogida, plagado de guardias que Snake supo sortear hasta dar con el ingeniero. De primeras no confió en nuestro hombre, lleno de sangre y lodo, complicado hacerlo. Por suerte era bastante persuasivo. En su encuentro, le comentó que no tenían tiempo que perder. El GRU y su líder, el coronel Volgin, podían llegar en cualquier momento. Un grupo opositor que desde la crisis de los misiles de Cuba estaba actuando en las sombras para destituir a Khrushchev, antiguo líder de la Unión Soviética, colocando a dedo al nuevo y él tomar el mando del ejército. Por eso quería Sokolov. Debía crear un arma tan poderosa con la que hasta los occidentales temblaran. En el proceso de huida son emboscados por un número preocupante de soldados. El bullicio alertó a Revolver Ocelot, condecorado comandante del GRU que fue en busca de su próxima presa. Demostró su dominio del plomo aniquilando en segundos a todos y cada uno de los soviéticos. Dejó lo mejor para el final. Creía tener acorralada a DeVos. Cuando se llevó una decepción, convocó a los suyos para terminar el trabajo. Snake tuvo la suerte de que el gatito todavía no era muy experimentado y se le atascó la bala ganadora, brindándole el espacio para hacer gala del Close Quarters Combat, o combate cuerpo a cuerpo que su mentor inventó. Los envió a dormir a todos y le presentó sus respetos al pequeño ocelote. Corrió de vuelta con Sokolov donde le mostró el monstruo en el cual estaba trabajando. Shagohad, el coloso aplastante. Un tanque autónomo capaz de lanzar misiles nucleares desde cualquier parte del mundo. En caso de ser finalizado, supondría el final de la Guerra Fría, y no para bien. Tenía que sacarlo de ahí lo más pronto posible. El puente colgante parecía la forma más segura. La hipótesis fue confirmada con la aparición de DeVos, la cual permaneció incomunicada durante la mayoría de la misión. Le pide de buenas maneras que entregue al inventor justo cuando se cierne sobre él una nube de avispas que distraen a Snake. Un extraño humano bajó como una araña y lo atrapó. Había otros dos en el helicóptero. Sí, se trataba de la unidad Cobra de la que ya le hablé anteriormente. Infames soldados bendecidos en el momento de su nacimiento por un parásito que les otorgó habilidades sobrehumanas. Y hablando de superpoderes, del otro lado del puente apareció Volgin, el hombre que controla los rayos. Voss le había traído un obsequio para fraguar su inesperada alianza. Snake no daba crédito de lo que sus ojos veían. Su confidente lo estaba traicionando sin vacilar. Dentro de las maletas había una cabeza nuclear sin retroceso y el arma para lanzarla. Jack la intenta detener, pero su dominio en el arte de la guerra es superior a cualquier fuerza de la naturaleza. La batalla terminó con un golpe fulminante que provocaría la caída al vacío de Snake. Su cuerpo se desvaneció en el agua y la pena inundó la mirada de Voss. Jack logró encallarse en la orilla donde curó un poco sus heridas, solo para presenciar el hongo nuclear que generó Volgin tras probar el regalo de Voss con su antigua base. Zero lo pudo rescatar a tiempo, volvió a tierras americanas con un fusil apuntándole en la cara.
Debía volver para enmendar su error y destruir el Shagohod, eliminar a DeVos y, por petición personal de Khrushchev, a Volgin. Aquí comienza la operación Snake Eater, que por desgracia en mi expediente está completamente clasificada. Solo la puede encontrar en su libro. ¿Y usted por qué no tiene una copia? Es complicado que el repartidor de Amazon encuentre una base secreta de la CIA, hijo. Tiene sentido. Espero que le haya servido de ayuda a mi narración, porque solo faltan 10 minutos para su lanzamiento. Tengo una pregunta. ¿Quién grabó todas esas imágenes que aparecieron en el códec? Los de la izquierda. ¿Se refiere a ellos? Los mismos. Ahora entiendo por qué Kojima Sensei le encanta romper la cuarta pared. Bien, caerá a 10 kilómetros de la base Proditor. Cerca de la misma habrá un paquete con las vestimentas del grupo desertor. Se infiltrará y los destruirá desde dentro, aunque sea lo último que haga. ¿Le queda claro? Sí, señor. Le deseo suerte, hijo. Le recuerdo que el mundo depende de usted. Nos mantendremos en contacto. Una última cosa. La contraseña para abrir el paquete es Lalilulelo. ¡Maldita sea! ¡Ya se marchó! Bien, empezamos.